Playlist con las otras partes y demás contenido, en la descripción. Vale, hacía mucho tiempo que no hablaba de esto. Este incidente me ocurrió cuando tenía unos 10 u 11 años. Mi padre había comprado una cinta VHS de Scooby-Doo, con un episodio que no puedo recordar completamente. Todo lo que puedo recordar es que se trataba del fantasma de una niña que acechaba a todo un pueblo. Por aquel entonces, nuestros padres no salían mucho, ya que mi hermano sufre de asma y eran muy protectores con él. Pero una noche, tenían una fiesta importante, por lo que decidieron llamar a una niñera. Recuerdo que me enfadé y les dije que ya era mayorcita para cuidar de mi hermano, pero claro, no me hicieron caso. Así que nos dejaron con una vecina pecosa de 15 años llamada Amanda, o algo parecido. Antes de irse, papá nos dio la cinta, lo que nos emocionó bastante, ya que era la primera vez que papá nos dejaba usar el reproductor de VHS. Después de que se fueron, todos nos dimos cuenta de que la cinta era un poco extraña, el arte en la portada parecía hecho a mano de alguna manera, Scooby parecía realmente aterrorizado, y la chica fantasma era realmente espeluznante. Recuerdo que Amanda llamó rarito a mi padre por comprar algo así para sus hijos. Supongo que él solo escogió la primera cinta que vio. También recuerdo que Amanda no quería poner la cinta, pero mi hermano y yo insistimos durante una hora, hasta que por fin nos sentamos delante de la tele y la pusimos. El episodio era bastante aburrido, casi no había chistes y no daba tanto miedo, pero recuerdo que me sorprendió que el fantasma de la portada no se pareciera en nada al de la cinta. La verdad es que no recuerdo el argumento del episodio, supongo que era más o menos lo de siempre, y Amanda repetía programa estúpido cada 5 minutos. Así que cerca del final, cuando atraparon a la chica fantasma, y estaban a punto de desenmascararla, pasó algo raro. De repente, toda la pandilla de Scooby dejó de hablar y miró a la cámara con miradas realmente tristes y serias. Se quedaron mirándonos fijamente, durante un tiempo considerable. Incluso la música de fondo se detuvo. La única que miraba hacia abajo era la chica fantasma. De repente, ella levantó la cabeza, para solo mostrar a la cámara unos terribles y muy abiertos ojos. Acto seguido, los créditos finales aparecieron abruptamente. Todos nos quedamos observando la tele sin decir palabra alguna, hasta que por fin se detuvo la cinta. Estábamos estupefactos. Y de repente, mi hermano nos miró y dijo más o menos: Maldita sea, no puedo creer que Shaggy haya muerto, esto es tan demente. Los dos le miramos confusos, y Amanda le preguntó de qué estaba hablando. Insistió en que era estúpido matar a un personaje y luego resucitarlo en el siguiente episodio. Amanda se puso muy nerviosa y le dice a mi hermano que a Shaggy no lo mataron, que la chica fantasma desapareció justo luego de que la atraparan, y que el episodio terminó con toda la pandilla muerta de miedo. Nada tenía sentido, no entendía nada. Cuando les conté lo que había visto, Amanda se asustó, dijo como 10 veces que no tenía gracia y se fue de casa cabreada y, supongo, muerta de miedo, al igual que nosotros. Después de discutirlo durante media hora, decidimos poner la cinta y volver a verla. Encendimos todas las luces y pulsamos rebobinar. El caso es que cuando llegamos a la parte en la que atrapan a la chica, el episodio se acaba. No ocurre nada. Atrapan a la chica y no hay desenmascaramiento, no hay asesinato, no hay miradas. Simplemente termina ahí. Entonces detenemos la cinta, y corremos hacia nuestra habitación. Debido a que mi hermano había sufrido un ataque de asma, mientras yo me quedé junto a su cama, llorando y rezando para que no muriera. Al final nos dormimos. A la mañana siguiente, mi hermano empezó a actuar como si nada hubiera pasado. Después de insistirle durante 2 días, me dijo que no quería volver a hablar de ello, y eso fue todo. Joder. Creo que nunca le conté a nadie sobre esto. Me siento bien al compartirlo. Hola, /x/, he estado leyendo pero nunca había publicado nada antes. El año pasado tuve un sueño que me pareció importante. Cuando tengo sueños, generalmente no me interesa recordarlos ni los considero significativos, pero este en particular sí. En él, conocí al becerro de oro, el falso ídolo de cuando Moisés subió a la montaña. Se presentó ante mí como Mammon, príncipe de la codicia, y el mero hecho de que me dijera su nombre me pareció una revelación, algo así como los cuentos populares sobre las hadas y los nombres que son poder.
Desde entonces, he intentado comprender qué significaba, he investigado sobre los príncipes del infierno, y he logrado relacionar a Leviatán con la bestia del 666, que también creo que es un cocodrilo y la personificación del antiguo Egipto. A menudo se cree que Leviatán es una serpiente, y esa serpiente es el Nilo. Asimismo, he intentado tener más sueños de este tipo. Tras un año sin conseguirlo, finalmente tuve otro sueño en el que experimenté la misma sensación. En el sueño, conocí a un anciano sabio, tal vez un mago. Tenía una larga barba, pero parecía estar hecha de oscuridad, y la única luz provenía de manchas azules, que podían ser estrellas o rosas, que adornaban su túnica y su sombrero. Entonces me dijo: La vejez es la salida fácil. He intentado darle sentido a esta frase, y esta es mi teoría actual. Se trata de Lucifer, el portador de la luz, y la vejez significa sabiduría o conocimiento. Significa que alcanzar el conocimiento a través del esfuerzo humano, por lo tanto, la vejez, es el camino fácil, ya que el camino difícil es obtenerlo a través de la fe en Dios. Ok X, ¿alguno de ustedes tiene alguna idea? Además, ¿qué sugieren para que pueda tener más sueños como estos? Hola, X, no sé si esta historia se ajusta a sus requisitos o algo así, y no sé si les parecerá lo suficientemente espeluznante, pero lo único que puedo decir a su favor, es que es absolutamente cierta. Sé que la mayoría de las publicaciones aquí empiezan así, pero esto es algo que realmente sucedió, y pensé en compartirlo con ustedes. Estaba enseñando inglés en una escuela de Tailandia durante el verano. Un día, unos chicos se me acercaron y me gritaron que habían visto un fantasma en la escuela. A los tailandeses les encantan las historias de fantasmas, y los niños solían quedarse en la escuela después del anochecer para jugar o prepararse para eventos. Las escuelas tailandesas tienen eventos, competiciones o días deportivos como 2 veces por semana, así que esto no me impresionó mucho. Especialmente cuando mencionaron que el fantasma era una chica con uniforme escolar, me di cuenta inmediatamente de que solo había una chica que se había quedado hasta tarde cuando ellos estaban allí. Al parecer, la chica corrió por el pasillo, pasando por delante del salón en el que estaban. Parecía razonable, dada la forma en que se comportaban los niños tailandeses en la escuela. Me olvidé rápidamente del asunto, hasta que, unos días más tarde, uno de los profesores me dijo que había visto un fantasma. Cuando me describió una figura similar, lo atribuí al rumor que circulaba por la escuela. Otros profesores me dijeron que la habían visto, una niña vestida de blanco, corriendo por el campo de fútbol por la noche. Algunos mencionaron el uniforme escolar, lo que me pareció una prueba de que estaban repitiendo un rumor, ya que sería difícil ver algo así a distancia. La persona que más inglés hablaba en la escuela era la subdirectora, y un día durante el almuerzo, conversé con ella sobre el tema relacionado con relatos de fantasmas, ya que habíamos estado conversando sobre cómo a los tailandeses les encantan las historias de este tipo. Ella me contó en tono ameno, en que antes de que ella se incorporara a la escuela, una niña había muerto en las instalaciones. El asunto me llamó bastante la atención, y le pregunté qué había pasado, pero me dijo que no lo sabía, y que se lo preguntara a un profesor que había estado allí en ese momento. No recordaba bien el nombre y no sabía quién era, así que no indagué, pero le conté la historia a uno de los otros profesores extranjeros, un filipino el cual, a comparación de la mayoría de los docentes tailandeses, sabía inglés. Y a diferencia de mí, este chico tenía buena memoria para recordar los nombres de los profesores, así que hizo algunas indagaciones en mi nombre para obtener más detalles, ya que los dos estábamos interesados. Resultó ser una mujer mayor, delgada e infeliz, a la que veía a menudo por la escuela. Parecía severa con los alumnos, y al ser mayor, hablaba poco o nada de inglés, así que solía evitarla. Ni siquiera sabía qué enseñaba, pero resultó que era educación física, y que la niña que había muerto, estaba en su clase en ese momento. Ella estaba corriendo y dando vueltas al campo de fútbol con todos los demás estudiantes, y de repente, sufrió un ataque al corazón. No tengo certeza de cuál será la opinión que tendrán sobre esta narración, sin embargo, se trata de una historia de fantasmas genuina, que no fue concebida para ser contada en este sitio. Yo vivía en el recinto escolar y fui a buscar a la chica fantasma varias veces, pero me daba demasiado miedo, sobre todo entrar en las aulas a oscuras. Así que nunca la vi con mis propios ojos. Pero las historias de fantasmas son tan frecuentes en Tailandia que empecé a preguntarme si tal vez había algo de verdad en ellas, aunque solo fuera en esa zona. Lo que también me pareció interesante fue la forma en que la describían.
El hecho de que no llevara el vestido tradicional tailandés era interesante, ya que así es como suelen enmarcar las historias de fantasmas. Aunque también me resultó intrigante que todos afirmaran que corría, ya que la subdirectora me mostró numerosas historias y dibujos de fantasmas, en todos ellos se presentaban espíritus femeninos sin piernas ni pies, lo que hacía peculiar que alguien creara una historia cuya entidad correspondiente no fuera de esta manera. Vivo en Honduras. Escuela de Medicina, rotación en salud pública. Honduras es un país tercermundista. Mi compañero y yo vamos de casa en casa a verificar que los depósitos de agua no estén infectados con larvas de mosquitos. Vamos a la zona más sucia del centro de la ciudad. Toda la manzana consta de aproximadamente 10 casas. La mayoría en buenas condiciones, excepto 2 pocilgas de madera. Aquí la cosa se pone más rara. Toda la calle de la cuadra no es pavimento, es solo un camino sucio lleno de piedras. Hay muchas cucarachas en la calle. Más no basura. No es broma, hay una cantidad exagerada de cucarachas, de todos los tamaños y colores. Nos dirigimos primero a la pocilga número 1, está llena de cucarachas, incluso los niños reaccionan con normalidad. Mi compañero de trabajo está aterrorizado, pues odia las cucarachas. Preguntamos a otros vecinos, cómo lidian con esos bichos. Nos dicen que gastan mucho en exterminadores, e incluso compran lagartijas, y las sueltan en sus patios. El principal problema son las 2 pocilgas de la cuadra, que pertenecen a familias de bajos recursos, pero eso no es excusa, según muchos. En la pocilga 1 nos encontramos con un niño comiendo con normalidad su almuerzo, mientras tiene 3 cucarachas cerca de su plato, las cuales empuja de la mesa como si nada. Finalmente comprobamos todo, salimos de la pocilga 1. Llegamos a la número 2, esta última me recuerda por qué somos un país tercermundista. Es una cantina, el alcohol lo vende un viejo borracho e imbécil, pero asombrosamente las condiciones sanitarias son de un vertedero de cloacas. Entramos para comprobar los depósitos de agua, la cosa se pone fea. Observo una gran cantidad de cucarachas. No me dan miedo las cucarachas, pero parece un hormiguero. Salimos de allí. Entregamos unos panfletos, y un insecticida llamado Abate, producto químico para matar larvas en depósitos de agua. Por su parte, el viejo imbécil, enfadado y aún borracho, nos grita. Después de eso, nos vamos. La próxima y última casa, es una limpia. Pero a estas alturas, estábamos agotados, luego de pasar horas caminando, y el calor no ayudaba. Mi compañero está aterrorizado por la cantidad de cucarachas. Se lo comenta al dueño de la última casa. Nos dice, que supuestamente, las cucarachas vienen del subsuelo, no hay alcantarillado bajo tierra. Solo cuevas viejas, y túneles como en la mayoría de Honduras. El hombre nos dice, que probablemente hay algo bajo tierra, como una colmena gigante de cucarachas. Pasamos el día entero pensando en dichos bichos. Toda una colonia de cucarachas bajo tierra. Probablemente de la era prehistórica. Dentro de dicha colonia, debe haber una reina planeando su resurgimiento. Y está esperando la extinción humana para alimentarse de nuestros cadáveres. Mientras se limita en mandar a sus crías. Conducía de noche en México, viajando entre Ciudad Juárez y Chihuahua, unas 3 horas y media. Es la 1 de la mañana, con 150 kilómetros por recorrer, y ya no puedo mantenerme despierto. Pensé que podría llegar a un motel, pero estoy empezando a dar muchos volantazos, por lo que decido que es mejor aparcar fuera de la carretera, y dormir un poco. Finalmente encuentro un sitio con espacio suficiente para dejar el coche fuera del tráfico. Me recuesto en el asiento y duermo un poco. Estoy durmiendo cómodamente porque hay mucho silencio, demasiado, de hecho. Tengo la extraña sensación de que algo no va bien, esta carretera suele estar llena de camiones, y todo tipo de vehículos, incluso por la noche, suele haber alguien conduciendo. Pero desde que me detuve, hace al menos 20 minutos, no hay nadie a mi alrededor. Estoy demasiado cansado para preocuparme por eso, así que me quedo dormido. No recuerdo si empecé a soñar, pero recuerdo que algo me parecía extraño en mi situación. Creo dormir aproximadamente 1 hora, antes de que me despierte un fuerte y repentino sonido de neumáticos derrapando sobre la carretera, seguido de un fuerte choque de metales. Me despierto de golpe y me sobresalto. Miro a mi alrededor dentro del coche, e intento ver de dónde procede el ruido. Pero no veo nada.
Realmente creía que alguien se había estrellado justo a mi lado, tal vez al otro lado de la carretera, y no podía verlo desde donde estaba, pues la carretera estaba más alta que mi sitio de aparcamiento, así que tuve que salir y ver qué había pasado. Sentía miedo y frío, pero pensar que alguien pudiera morir a mi lado me impulsó a salir al exterior y avanzar a tropezones, medio dormido, hacia la carretera, lo cual era un tanto peligroso si pasaba un coche y no podía verme, pero estaba lo suficientemente lúcido, como para saber que debía quedarme en el borde. Desde allí miré a mi alrededor para averiguar dónde estaba el vehículo accidentado. Pero no encontré nada. Miré a ambos lados, y me aseguré de que no venía nadie, para luego cruzar corriendo la carretera hacia el otro lado, en caso de que mi punto de vista me impidiese ver algún vehículo. Básicamente, no pude encontrar el origen de ese ruido. Estaba completamente solo en la carretera aquella noche, en medio del desierto mexicano. Estaba asustado, ¿acaso había soñado ese ruido? Realmente no parecía algo que viniera de mi cabeza. Mi susto era tan enorme, que me regresé a mi coche y seguí conduciendo. Esa hora de sueño no fue suficiente para despertarme, pero el miedo a lo que fuera con lo que estuviese lidiando, me mantuvo despierto el tiempo suficiente para llegar a la civilización. Esa es mi historia, realmente no tengo ninguna explicación para esto, excepto que, tal vez, fue una alucinación muy fuerte. Me gusta pensar que algo me estaba diciendo que saliera de allí, y que probablemente, si hubiera dormido en ese lugar, alguien hubiese chocado conmigo mientras estaba aparcado. ¿Quién sabe? De niño tenía pesadillas recurrentes sobre un payaso, el cual ostenta la letra X como su nombre. Sus dientes eran afilados como cuchillos. Con una barbilla manchada de rojo, su piel blanca como la porcelana. Sin nariz. Piensa en Voldemort. No tenía ojos, pero sabía cuando me miraba. Su traje era plateado con blanco, el cual portaba una enorme X, y estaba manchado de sangre. Sus uñas eran largas, afiladas y puntiagudas. Tenía zapatos desgastados, los cuales sonaban como si chirriaran. Voz chillona, casi cómica, pero inquietantemente grave. Si eso tiene sentido, pues aunque su voz tenía matices muy graves, también se las apañaba para hablar en un tono alto, y tenía una risa desagradablemente cómica. En cada sueño me tenía en una habitación de forma circular, llena de espejos cubiertos de sangre. Mientras me obligaba a observarlo torturar a mis amigos y familiares. Con el tiempo, juraría que le veía y le oía fuera de los sueños, por el rabillo del ojo, susurrándome sandeces al oído, o llamándome por mi nombre. Siempre que estoy bajo mucho estrés, principalmente cuando tengo algo por lo que sentirme culpable, lo veo. Sin embargo, nunca lo veía directamente. Siempre era a través de un reflejo, o por el rabillo del ojo, y en contadas ocasiones lo veía entre la multitud. No dejo que eso afecte a mi vida, he aprendido a lidiar con ello con la ayuda de un amigo muy cercano. Para ser sincero, la última vez que lo vi fue hace aproximadamente un mes. Hay una historia sobre un único punto de contacto real que pude haber tenido con él, pero no la contaré a menos que alguien esté realmente interesado. Para ser sincero, esa ha sido mi respuesta habitual durante años sobre él. No soy una persona religiosa. Pero sí creo en el mal. Y creo al 100% que él es la encarnación pura, de lo que se pueda considerar mal o no. Hace unos 2 años, mi prometida empezó a interesarse por la brujería, ahora es una bruja practicante, pero yo nunca le he dado mucha importancia. A ella le da paz, así que da igual. Mi prometida, la llamaremos Ali, me ha estado ayudando a lidiar con X desde que tenía 20 años, así que desde hace unos 5 años. Yo le contaba cuando lo veía y ella me decía que todo estaba bien y bla, bla, bla. Después de empezar a practicar su arte, decidió probar otros medios para ayudarme. Hizo algunos pequeños rituales para limpiar la casa. Quemó varias hierbas y fregó todo. Ese tipo de cosas. Y, sinceramente, me hizo sentir bien. En paz. Un día, después de verlo detrás de mí en la fila, brevemente reflejado en la ventana del banco en el que estaba, llegué a casa y se lo conté a mi novia. Ella dijo que tal vez debería contactarlo. Casi le doy una bofetada. ¿Por qué querría hablar con él? Finalmente, ella me convence con la ayuda de 2 amigos cercanos. Así que estamos en mi mesa con algunas velas encendidas, incienso quemándose, etc. Ella ha preparado una tabla ouija. Una vez más, estas cosas no son algo en lo que yo haya depositado nunca mi fe. En mi opinión, son un juego de niños. Después de calentar un poco el ambiente, empezamos a hablar.
Conocemos a un tipo simpático que vivía en nuestro apartamento. Genial. Sigo pensando que todo esto es una tontería, pero da igual. Seguimos adelante y entonces lo veo reflejado en uno de los tarros de cristal de las velas, de pie junto a la nevera. Estupendo. Acto seguido, se lo digo a Ali, y ella empieza a hacerle preguntas a X. No hay movimiento. Ale se rinde después de unos 10 minutos pensando que tal vez él no quiere hablar. De repente siento una necesidad imperiosa. Una sensación oscura que se apodera de mí. Como una presión que empieza a crecer y crecer. Siento que mi corazón se derrumba y me quedo paralizado en el sitio. De repente, vuelvo a poner las manos sobre la tabla y todos me imitan. Suelto. ¿Me quieres hacer daño? El cursor se mueve hacia el sí. Todos palidecen. ¿Cómo te llamas? X. ¿Qué es lo que quieres? Y escribe mi nombre. En ese momento cerramos la conexión, y yo literalmente lloré histéricamente en mi habitación, durante 10 minutos, hasta que mi prometida me calmó. Ignoro al payaso cada vez que lo veo. Pero saber que quiere hacerme daño es inquietante. No creo que pueda, porque si pudiera ya lo habría hecho. Después de toda esta dura experiencia, empecé a creer un poco más en la brujería y la espiritualidad. Ali está trabajando en un grimorio personal y yo estoy reuniendo poco a poco los materiales y las gemas necesarias. Hemos decidido intentar mantener un aura positiva a nuestro alrededor. Tenemos un hijo de 4 años, por lo que no podemos tener este tipo de espíritus cerca y sentirnos seguros. Mi historia trata parcialmente de 2 chicos que conocí en mi infancia. Uno se llamaba Jeremiah, y el otro creo que Vernon. Pero por alguna razón todos le llamábamos Holt. No me preguntes por qué. Tengan en cuenta que esta es una versión corta. Estoy omitiendo muchos detalles para no convertirlo en una novela corta. Cuando era pequeño, mi casa estaba al lado de un cementerio. Al otro lado vivía Jeremiah. Era 2 años mayor que yo, y era hijo de un predicador. Su familia no era muy estricta, pero su particular tipo de cristianismo hacía hincapié en la idea de poner la otra mejilla. En otras palabras, se oponían a todo tipo de violencia. Por lo que Jeremiah ni siquiera podía pelear en defensa propia. En cuanto a Holt, éramos de la misma edad, pero él me superaba en altura, y era una basura de persona. Entonces recibí una fea paliza de su parte, cuando tenía 11 años. Después de terminar conmigo, mi cara lucía como un pastel de cerezas. Y como Jeremiah no podía pelear, Holt lo usaba como saco de boxeo. Aún recuerdo cuando lo vi la primera vez. Jeremiah era mayor, más alto, y ni de chiste era un debilucho. Pero un día se cayó, y Holt aprovechó para golpearlo sin piedad durante un rato. Eso ocurrió un par de años después de la paliza que recibí por parte de Holt. La escena me trajo recuerdos. Sentí como si estuviera viendo un flashback, solo que en carne propia. Quería ayudar, pero mis pies se sentían de piedra. Saber que fui demasiado cobarde para hacer algo aún me molesta, para ser honesto. Años después, los padres de Jeremiah mueren en un extraño accidente. Él acabó viviendo solo, ganándose la vida a base de hacer trabajos esporádicos en la ciudad. Mi papá siente lástima por él. Por lo que le da trabajo en nuestra casa. Dicho trabajo se resume en hacer reparaciones simples. Pero Jeremiah resulta ser bastante hábil. Algunos antecedentes antes de continuar. Había una casa al final de la calle, en la que algunos de los viejos del pueblo solían pasar el rato, así como beber todo el día. Holt comienza a visitar aquella casa. Empieza a beber. Al principio solo eran cervezas, pero muy pronto empieza a tragar alcohol como si fuera agua. Esas son malas noticias. Eso solo provocó que Holt se volviese aún más violento. Un día, borracho, le dio una paliza a Jeremiah. Mi padre le advirtió al pequeño bastardo, de que si volvía a pasar, se ganaría una paliza, dando igual que fuese solo un niño. Papá solía boxear, por lo que iba muy en serio con esa amenaza. Pero no mucho después de aquella paliza, Jeremiah empezó a ser más reservado en actitud. Entonces noto que pasa mucho tiempo en el cementerio. Siempre aparece al anochecer, y a veces está allí cuando me voy a la cama, pues podía ver el cementerio desde la ventana de mi habitación. Algunos días me despertaba para solo descubrir que Jeremiah seguía en aquel lugar por la mañana. Un día, mientras la noche caía, me hallaba afuera y lo observé dirigirse al cementerio, como era habitual. Decido seguirlo.
Cuando lo alcanzo, está arrodillado junto a las tumbas de sus padres, susurrando. Jeremiah, le digo. Se da la vuelta rápidamente, y veo que se seca las lágrimas de los ojos. Seré breve, porque hay mucho que decir. Los dos acabamos conversando un buen rato. Acto seguido, Jeremiah me cuenta que sus padres han estado apareciendo durante el último mes. Y todos los días. Suelen estar allí por la mañana, con cara triste. Dicen que no pueden cruzar al otro lado, porque el dolor de Jeremiah los mantiene anclados aquí. Siempre fui algo escéptico con estas historias, pero Jeremiah parecía sincero. La verdad sea dicha, también lucía asustado. Sus padres le han estado hablando sobre Holt. Ellos le dicen que está poseído por algo. Que iba a causar aún más dolor, y arruinar muchas vidas, a menos que alguien interviniera. Cuando los padres de Jeremiah empezaron a aparecer, al principio parecían tristes, pero por lo demás normales. Sin embargo, los días transcurrieron, y ellos se mostraban cada vez más fatigados. A medida que sus cuerpos empezaban a inclinarse, como si soportaran un gran peso sobre sus espaldas. Según ellos, si alguien no hacía algo pronto, se marchitarían antes de poder cruzar al otro lado. Mientras me cuenta esto, Jeremiah tenía las manos entrelazadas con fuerza, temblando, como si estuviera enfadado. Dice que no sabe si Dios lo está probando. Afirma que se siente cruel. Se pregunta si tal vez sus padres son el diablo disfrazado. Pero antes de que yo pueda procesar lo que está sucediendo, Jeremiah se levanta y se va del cementerio. Lo veo subir por la carretera con dirección a su casa, desapareciendo en la oscuridad. Un par de días más tarde. Es primera hora de la tarde. Estoy en el cementerio cuando veo que Jeremiah se acerca hacia mí. Pero pasa a mi lado, y sus ojos se cruzan con los míos. Saluda con la cabeza, como siempre, pero entonces me dice: Hola, Anon. Mantén la distancia. Y sigue caminando. Me pregunto qué habrá querido decir con eso, y me quedo observándolo mientras camina por la carretera. De repente, ahí está Holt, saliendo tambaleante de la casa donde beben los viejos. Estaba como diría mi abuelo borracho cual Otis Campbell. Holt se cae justo en el medio del camino, oportunamente cuando Jeremiah se estaba acercando. Oigo la fea voz de Holt balbuceando: ¿Qué demonios estás mirando? Siento un tirón en el corazón y pienso: no puedo ver cómo Jeremiah recibe otra paliza. Sin pensarlo, empiezo a acercarme a toda prisa. Entonces veo el destello de algo en la mano derecha de Jeremiah. Hay un fuerte estallido, el camino pintado de rojo, y Holt cae de espaldas al suelo. Los ancianos salen tropezando. Observan lo que ha hecho Jeremiah, pero él ni siquiera se inmutó. Pues ya se había dado la vuelta, con dirección hacia su casa. Pasa a mi lado. Nuestras miradas se cruzan de nuevo, pero él no dice una palabra. La siguiente parte va a sonar jodida y difícil de creer, pero con la mano postrada sobre la Biblia, juro que es verdad. A nadie le importó lo que pasó. Corrí hacia mi casa para contarle a mi padre lo que había pasado, y no parecía preocupado en lo más mínimo por Holt. En todo caso, su preocupación era de que la familia de Holt tratara de lastimar a Jeremiah. Aún así, alguien tenía que darles la noticia, así que mi papá decide hacerlo. Se fue por un buen rato. Cuando regresó, parecía angustiado. Hubo algo en esa visita que molestó mucho a mi padre. Lo había insinuado antes, pero nunca dijo qué era. Lo único definitivo que me dijo fue que reaccionaron a la noticia con suspiros de alivio. Luego los viejos borrachos enterraron el cuerpo de Holt detrás de la casa en donde siempre se reunían. No sé si se sentían responsables, o si fueron presionados por los vecinos, pero Holt está enterrado allí ahora. Avancemos rápido. Unos años después. Jeremiah se ha vuelto más normal y sociable. Una vez estuvo en nuestra casa reemplazando unas ventanas. Estábamos solos él y yo. Hablamos un rato, entonces sacó el tema de la vez que hablamos en el cementerio. Le pregunté qué había pasado con sus padres. ¿Crees que cruzaron al otro lado? Hizo una pausa y no me miró, pero dijo: No lo sé. No han vuelto, así que supongo que están bien. Me sentí muy incómodo. Solo dije: eso es bueno. Y me di la vuelta. Pero Jeremiah me detuvo.
Sus manos estaban apoyadas en el borde de la ventana, temblando. Y sin dirigirme la mirada, él me pregunta. ¿Crees que hice lo correcto? Imagina esa pregunta. No tenía ni idea de qué responder. Por lo que me limité en decirle lo que mi abuelo solía decirme, cuando las cosas iban mal. Hacemos lo que podemos, Jeremiah. El resto está en manos de Dios. Y ya está. Esa fue la primera vez que esas viejas historias tocaron mi corazón. Perdón por la extensión. He aquí una historia sin sentido. Nunca supe exactamente qué estaba pasando. Hace varios años fui a Guatemala. No importa por qué. Lo único que necesitas saber es que yo y alguien más íbamos a reunirnos con un grupo de lugareños durante 2 semanas. Consistiendo en yo y una colega, ella no es importante. Descubrimos muy pronto que muchas de las mujeres con las que hablamos tienen miedo de ir al hospital. Intentamos averiguar por qué, pero los lugareños no quisieron darnos una explicación. Tomamos nota y seguimos adelante, teníamos una agenda muy apretada. Sin embargo, no me olvido de ello. A partir de ahora, quiero saber qué opina todo el mundo del hospital. Está claro que les incomoda hablar de ello. Esto me está haciendo saltar las alarmas porque tiene mucho que ver con la razón por la que estoy aquí. De todos modos, hay un médico de la zona con el que estoy en estrecho contacto, refiéranse a él como Dr. Gómez. Trabaja en el hospital en cuestión. Al segundo día de mi llegada, me reúno con él. Le cuento lo que he oído hasta ahora. La mayoría de los que lean esto pensarán, son campesinos ignorantes, probablemente les asusta la medicina moderna. Pero tómenlo de alguien que trabaja estrechamente con campesinos y aldeanos centroamericanos todo el tiempo, eso es solo un cliché. Muchos de ellos son profundamente supersticiosos, obviamente, pero no tienen miedo de la medicina moderna, simplemente piensan que los tratamientos modernos son menos eficaces que los remedios a base de hierbas. De todos modos, esa no es la cuestión. El punto es que el Dr. Gómez trata de venderme la patraña de que son campesinos ignorantes, mas no con esas palabras. Esto hace saltar más las alarmas. Es algo muy extraño que un médico hable así de su propia comunidad. Ahora sospecho no solo del hospital, sino también del Dr. Gómez. Esto me lo guardo para mí. Al día siguiente me reúno de nuevo con los lugareños. Para su información, mi colega y yo vamos haciendo una lista de familias. Al tercer día ya hemos recorrido una cuarta parte de la lista. Las primeras personas con las que nos reunimos expresan el mismo recelo hacia el hospital que los demás. Otra vez, no dicen realmente por qué. Alrededor de la mitad del día, todo cambia. Cada vez que mencionan el hospital, la gente se deshace en elogios. Así fue el resto del día. Estoy desconcertado. ¿Qué hago ante este giro de acontecimientos? Decido seguir una corazonada. Al día siguiente hago memoria. Mi colega sigue avanzando con la lista, reuniéndose con los lugareños, mientras yo vuelvo a visitar algunas familias con las que ya habíamos hablado. De repente, todas esas personas cambian de opinión. Menciono que antes expresaron su preocupación por el hospital. Lo niegan. Soy más directo y leo mis notas. Lo siguen negando. Entonces me doy cuenta. Todos repiten lo mismo. Es como si alguien los hubiera entrenado. Joder, supongo que tengo que contarte un poco más sobre por qué estaba allí para explicar la siguiente parte. Me enviaron a Guatemala porque hay una epidemia de obesidad y diabetes. El gobierno local estaba trabajando con médicos y científicos para desarrollar una guía nutricional. Nadie la sigue. El gobierno está perplejo. Se trajo al Dr. Gómez con la intención de tener una mesa de diálogo con la comunidad científica local, y para trabajar en la resolución de lo que consideraban un problema cultural. El Dr. Gómez fue uno de los participantes. A todos los participantes se les proporcionó la lista que mi colega y yo utilizaríamos en nuestras entrevistas con la población local. El Dr. Gómez tenía esta lista. Pensé en su sospechoso movimiento de manos, y en el hecho de que, más o menos, después de hablar con él, todos empezaron a cambiar su historia. Me di cuenta de que me iban a dejar totalmente estancado si no hacía algo. Así que decido salirme del guión. Salto al final de la lista. Visito a una familia que vive en las afueras del pueblo. Cuando llego, veo salir al Dr. Gómez. Ni siquiera se fija en mí porque está con la maldita lista en la mano, leyéndola. Pero levanta la vista y su reacción confirma mis sospechas. Sorpresa, preocupación y enfado. Pero los disimula rápidamente. Me dice que le sorprende verme todavía por aquí.
Le pregunto qué está haciendo. Su respuesta. Estoy haciendo una visita a domicilio. Le pregunto qué pasa con el privilegio médico del paciente. Me dice muy cortante que se tiene que ir. Decido seguir adelante y hablar con la familia. Encuentro a una mujer sola. Por supuesto, no me dice nada. Está obviamente asustada, pero cuando le hable del tema, responde con que simplemente no se siente bien. Así que le pregunto si quiere que la lleve al hospital. Veo pánico en sus ojos cuando me contesta con un no, y se excusa en que solo le duele la cabeza, o algo así. Consideren que ella estaba actuando de esta forma, después de repetir como un loro lo que dijeron los otros, lo que incluye el cantar alabanzas hacia el hospital. Algo está sucediendo aquí, y se está encubriendo, lo percibo. Esa noche, en mi habitación, en una cabaña con mi colega, estoy repasando mis entrevistas y mis notas. Es muy tarde y debería estar en la cama, cuando oigo pasos afuera de mi ventana. Miro hacia el exterior, pero no hay nadie. A estas alturas, mis sospechas han aumentado mi ansiedad. Después de todo, soy un investigador, y parte de mi formación implica saber cuándo le estás pisando a alguien los talones. Pude notarlo cuando me topé con el Dr. Gómez, hoy temprano. Me pregunto si hay algo más grande de lo que pensaba. Oigo movimiento en la puerta principal. Me levanto, y lentamente me dirijo hacia ella. A través de un hueco, veo la sombra de alguien. Entonces se aleja. Pronto se hace el silencio. No abro la puerta. Pero cuando siento que es seguro, miro hacia afuera. Un extraño objeto está tirado en el suelo. Al principio no estoy seguro de lo que estoy viendo, parece una especie de muñeca artesanal. Pero no lo es. En realidad es un puñado de palos, todos afilados en punta, cada uno de unos 15 centímetros de largo, atados con un trozo de cuerda. Estoy a punto de levantarlo cuando me doy cuenta de que un par de los palos son en realidad huesos. No sé mucho de anatomía, pero parecía tal vez un hueso del antebrazo, como un cúbito, que había sido partido en 2 trozos, y atado con el resto de los palos. Este extraño atadito también tiene algo escrito por todas partes. Miro más de cerca. No son palabras, sino ideogramas o jeroglíficos, algunos de los caracteres parecían chinos. Estoy describiendo todo esto solo para darte una imagen, pero lo importante es lo que había debajo. Difícil de distinguir en la oscuridad, pero estoy bastante seguro de que era un charco de sangre. Escuché movimiento de nuevo y miré alrededor. No pude ver mucho. Decidí dejar la cosa allí. Vuelvo adentro. Pienso decírselo a mi colega, antes de salir de casa a la mañana siguiente, para que no se asuste. Lo hago. Pero cuando voy a enseñarle el objeto, este había desaparecido. Mi compañera cree que le estoy gastando una broma. Insisto en que vi lo que le describí. Le cuesta creerme. Es comprensible. Ni siquiera hay una mancha donde dije que vi sangre. Al final, se encoge de hombros y dice que deberíamos olvidarlo. Avancemos rápidamente. Las 2 semanas han terminado. Nos estamos preparando para irnos. Al final, nunca descubrí por qué los lugareños tenían miedo del hospital. Como habían cambiado de opinión, ni siquiera pude mencionarlo en mi póliza de recomendaciones. Así que escribí un informe sobre competencia cultural, instando a la comunidad científica a interactuar con los lugareños, con la esperanza de que algo saliera a la luz. Nunca volví a saber nada más sobre el asunto. Pero hablé con mi colega unos meses más tarde. Le mencioné el extraño artículo. Ella dijo que había estado pensando en contarme algo. Esa mañana, cuando le hablé del objeto. Después, reanudamos nuestro trabajo y visitamos a docenas de lugareños. Ella estaba especialmente ansiosa por terminar nuestro informe final. Pero durante ese tiempo, en varias casas, vio objetos similares al que le había descrito. Algunos eran bastante diferentes, pero otros eran casi idénticos. Vio montones de tierra y musgo atados juntos. Palos atados con hilo, y puntas afiladas. Algunos tenían escritura, otros no. Cuando estos objetos tenían escritura, ella notó que parecía china, o como jeroglíficos, exactamente como yo se lo había descrito. Por supuesto, le llamó la atención. Pero estaba muy ocupada con el proceso de finalización, ya que nos acercábamos al final de nuestra estancia. Además, no parecía relevante para nuestro informe. Aún así, tomó notas sobre estos temas por si acaso. Más tarde, cuando nos fuimos, revisó sus notas e hizo un extraño descubrimiento. Todos estos artículos estaban concentrados en un área específica. Cada hogar estaba más o menos en el perímetro del hospital. Un gran círculo alrededor. Ella creía que esto era probablemente una coincidencia. Aún no sé qué pensar.